Les das más trabajo a los papás. Yo cuando ya mando al peque a un logopeda, yo ya les digo, mira, ya lo siento, digo, porque os voy a abrir otro frente. Y además las visitas al logopeda al principio pues son relativamente frecuentes. Pero es que lo de la lengua es tan importante que yo ahora cuando un peque entra por la puerta, no le miro dientes, o sea, lo primero que veo es si la boca la trae abierta, cerrada, si viene con mocos, sin mocos, y enseguida cómo está esa lengua, que sube, baja. Bienvenidos a Salud con Sentido, un espacio donde la ciencia y la consciencia se encuentran para transformar tu bienestar. Somos Beatriz y María Esther, profesionales sanitarias integrativas, y no creemos en soluciones mágicas. Nuestro propósito es sencillo, pero potente: darte la información necesaria para que tomes mejores decisiones y recuperes el liderazgo de tu salud. Traducimos la evidencia científica a un lenguaje sencillo y claro, y lo convertimos en herramientas prácticas. Quédate con nosotras, abre tu mente y ¡empezamos! Bienvenidos una vez más a un episodio de Salud con Sentido, el espacio en el que Beatriz Bellosillo, nutricionista y psicoinmunóloga, y yo, Esther Galdámez, fisioterapeuta especialista en sistema nervioso autónomo, abrimos un espacio para hablar de la salud integrativa, de esos pequeños trucos, esas pequeñas cositas que podemos cambiar para mejorar muchísimo nuestra salud. La boca es la puerta de entrada de la salud y el equilibrio del cuerpo. Cuando algo no funciona bien en ella, se puede resentir todo nuestro organismo. Desde cómo respiramos, hasta cómo dormimos, hasta cómo nos concentramos y la energía que podemos tener durante el día. Hoy queremos abrir esta puerta y ver una mirada distinta, más integrativa, para ver que más allá de la estética, una ortodoncia puede ser una gran aliada para tu salud y tu desarrollo. Y para guiarnos en este viaje tenemos una invitada muy especial. Sí, hoy nos acompaña la doctora Patricia Castillo Yagüe, ortodoncista biológica funcional en Zaragoza. Es pionera de tener una visión integrativa, como las personas que recibimos en este podcast, y una misión preciosa de ayudar a los niños a crecer con equilibrio y a los adultos a recuperarlo. Bienvenida, Patricia. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a empezar con una pequeña presentación, pero queremos que la hagas tú, porque ya hemos leído, Patricia, que llevas como 25 años metida en este mundo y queremos saber cómo has llegado de dedicarte simplemente a los dientes a tener una visión más integrativa. Pues creo que cuando lo hablamos, como la mayoría de personas que, bueno, por lo menos ortodoncistas y odontólogos que terminamos por aquí, es a través de algún hijo que no termina, no termina de crecer como quieres y que te hace como buscar más, indagar más, porque claro, no es lo mismo ver crecer a tus pacientes en la consulta que bueno, van viniendo y les vas haciendo tal, que claro, ver día a día cómo crece un niño y qué estás haciendo y por qué no, y empezar a decir, uy, aquí algo no me cuadra, pues... Y entonces eso es lo que te hace buscar otras respuestas más diferentes y otras formaciones y la verdad es que ahí abres la puerta y entras por algún profesional que tal y ya está, y ahí empiezas. Y cuando empiezas a ver eso ya es imposible verlo de otra manera, ya no, como decía Sandra, cuando ves ya no puedes desver. Ya no puedes desver, entonces una pregunta lleva a otra y una puerta lleva a otra y entonces al final pues estás rodeado de ese tipo de enfoques y te causa profesionalmente. A mí me ha cambiado la vida a nivel profesional, o sea, no es lo mismo arreglar dientes y poner dientes bonitos, que está fenomenal, pero no es lo mismo eso que saber que estás aportando salud a tus pacientes y entonces tú empiezas con tu niño porque que aún estoy peleando, no hemos terminado, pero empiezas por ahí y claro, luego todo lo ves constantemente y eso, ya no hay manera de volver atrás. Así que así empezó, por un hijo que crece regulín. Muy bien. Y la mayoría de las personas cuando piensan en una ortodoncista, pues se les viene a la cabeza tema de brackets, sonrisa alineada, procesos largos. Cuenta un poco, a lo mejor empezar hablando por la diferencia entre ortodoncista y odontólogo, un poco para que la gente se centre, y la diferencia entre el ortodoncista convencional y el ámbito en el que te has metido tú, un poquito más integrativo.
Vale. Bueno, odontólogo es el que, bueno, pues los que hacemos odontología y nuestros años de carrera, pues salimos en teoría capacitados para hacer todo aquello que se hace dentro de la boca, desde obturaciones o empastes, endodoncias, ortodoncia, cirugía, extracciones, prótesis, o sea, en teoría estás capacitado para todo. Lo que pasa es que ahora ya está todo hiper mega especializado, entonces ya es casi imposible dedicarte solo a lo general, y entonces en general nos especializamos, y la ortodoncia es la especialidad que busca bueno, que los dientes estén alineados, que la boca que los dientes estén bien organizados, que todo encaje como tiene que encajar y que el desarrollo se produzca de manera correcta. O sea, esa visión se ha ido ampliando cada vez más a ayudar a que el paciente se desarrolle bien casi desde que nace. Y la otra parte de la pregunta era, perdona... la diferencia entre la ortodoncia clásica y la... Sí, a ver, es que la ortodoncia clásica al final buscaba eso, que todos los dientes entren en la boca, en los arcos, fuera como fuera, con extracciones, sin ellas, llevando todo el maxilar hacia atrás si era necesario para que encajara en lo que hace décadas se consideraba una buena oclusión. Y ahora, bueno, muchos de los problemas que había los considerábamos genéticos, porque no sabíamos de dónde venían, no habíamos atado cabos, entonces era como, bueno, pues es genético, bueno, pues por lo menos pon los dientes rectos. Y claro, este enfoque lo que te hace es ver, primero, que en niños es posible guiar el crecimiento desde muy pequeñitos hacia donde quieres. Los estándares de lo que queremos conseguir han cambiado. Ahora ya no solo quiero dientes rectos, maxilares amplios, que favorezcan que el paciente funcione bien, que respire fenomenal, que duerma bien, que la ATM no sufra. Bueno, pues eso, todas esas cosas, que la boca esté cerrada, que la microbiota no se altere, o sea, todas esas cosas que ahora sabemos que sí que tienen que ver con lo que sucede aquí. Es verdad que la odontología... a ver, en un momento dado nos desplazaron un poco y nos separaron del resto de la medicina, que es una cosa que pues, muchos pensamos que fue un error. Me parece que la boca es como el relleno del cuerpo, pero no, has terminado de entrar y no es así. Y bueno, pues eso, en ese sentido ya ha cambiado radical. Antes todos los pacientes, o sea, a muchos de hecho, una frase súper típica de un ortodoncista antes era: cuando recambie los dientes vuelves y ya lo arreglamos, a los 12 años. Ahora, o sea, ahora yo me muero si me lo traen a los 12. Y me los traen a los 12, a los 14, a los 20, da igual. Pero antes nosotros mismos desplazábamos casi la edad, salvo alguna cosa muy concreta, y en cambio ahora decimos, tráemelo cuanto antes, o sea, cuanto antes, tráemelo bebé, que te explico unas pocas cosas para que estés pendiente. Ahora sabemos que lo que hacemos va pues eso, mucho más allá de poner dientes rectos, sino de que el paciente se desarrolle bien. Parece que estamos como en una época muy de auge de los aparatos, ¿no? Ya sean brackets, ya sean... invisibles o tema de ensanchar el paladar. ¿Realmente el 100% de las veces que se está poniendo aparato es totalmente necesario? A ver, yo puedo hablar por mí, sí. De los que yo pongo. O sea, yo no pongo una ortodoncia si no me parece que el paciente va a tener un beneficio. Claro, lógicamente, a veces el beneficio es mucho mayor que en otros pacientes. A veces el beneficio es muy médico, o sea, tiene un impacto en la salud del paciente muy importante. A veces el tratamiento se hace con poco impacto funcional, pero mucho impacto estético, lo cual también tiene un impacto en el paciente muchas veces. A veces también tengo que decir que en realidad, o sea, en la boca estética y función van súper unidas. O sea, normalmente una boca que no es funcional no va a ser muy bonita. Hay veces que sí, hay veces que pasa muy desapercibido el problema funcional. Y generalmente cualquier boca que ves y no es bonita o está desorganizada o lo que sea, tiene problemas funcionales que mejoran. El paciente no viene por eso, el paciente viene porque tiene los dientes torcidos. Y entonces ahí está nuestro papel de explicarle todo lo que va a ganar además de eso y lo importante que es, sobre todo para que esté motivado durante los tratamientos, que muchas veces son un poco largos, todo lo que va a ganar cuando se ponen los dientes alineados, cuando están bien. Ahora se hace más ortodoncia, pues es que seguramente desde que aparecieron los alineadores hay muchas personas que no se planteaban llevar ortodoncia y que ahora sí. Tengo muchos pacientes que antes, aunque yo les dijera, igual deberíamos pensarlo, y me decían, bueno, o sea, ni lo intentes, no me voy a poner unos brackets. Y en cambio ahora allí hay un montón de pacientes que lo valoran y que de hecho muchos se lo ponen. A lo mejor muerdes bien y tienes un diente, solo uno un poquito torcido. Pues a ver, yo hay veces que dependiendo del paciente soy la primera que le digo, yo qué sé,
o sea, si te lo haces genial y si a ti te motiva, genial. Pero yo una boca que veo que funciona bien, que el paciente no tiene síntomas, que respira fenomenal, que lo veo todo bien y veo un diente un poco torcido y yo normalmente no le animo, es que ni se lo digo, o sea, yo particularmente creo que no sobretrato, intento no sobretratar, pero supongo que habrá gente que a lo mejor sí, pero también es verdad eso, que cualquier cosa en la boca, por pequeña que parezca, puede estar teniendo un impacto importante en la salud, aunque sea a nivel de oclusión y de articulación, que a lo mejor no estalla hoy, pero estallará en unos años. Entonces, bueno, no sé. Sí, sobre todo en los niños que dices que ahora, gracias a Dios, se van llevando antes y a lo mejor una corrección del paladar a tiempo es evitar un aparato en el futuro, ¿no? Claro, o sea, de hecho, yo creo que el objetivo de los ortodoncistas integrativos, o sea, de corazón sería que los pillaras tan pronto que cuando lleguen los 12 años y hayan hecho el recambio completo, no necesiten la ortodoncia. O sea, ese es el auténtico éxito. Claro. Es decir, la ortodoncia convencional de brackets o alineadores no te va a hacer falta. O, como yo les digo a mis pacientes muchas veces, porque luego en el camino pueden pasar muchas cosas, depende de la colaboración del paciente, un poco también de la genética. Yo siempre les digo, si no evitamos una ortodoncia, como mínimo va a ser una ortodoncia mucho más sencilla, mucho menos invasiva, más breve y seguramente más barata también. Entonces, o sea, pero quiero decir que sobre todo a veces cuesta que los papás se entiendan porque el proceso de la ortodoncia integrativa es precioso, pero requiere mucho esfuerzo. Como todo con los niños, requiere mucho esfuerzo y eso, o sea, quiero decir que es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Entonces, claro, todo ese esfuerzo cuesta a veces un poco hacerles entender a los papis, cuando los pacientes son niños, que lo que van a conseguir no tiene nada que ver con esperar a los 12 años y poner una ortodoncia entonces. No tiene nada que ver. Y que no están haciendo eso para los dientes rectos. Yo les digo, yo a los 12 los dientes se los voy a poder poner rectos sin problema. Hay técnicas. Pero lo que vamos a hacer con el crecimiento de tu hijo y con su cara y sus estructuras craniofaciales, a los 12 no puedo hacer nada. Claro. Y ahora puedo hacer muchísimo. Entonces, es un tema pues, es más de intervenir en el crecimiento que en los dientes rectos. Que luego también es más fácil, claro. Yo soy un poquito, porque como soy un poco friki, también me formaba en cosas de odontología y de maxilofacial. Lo que quiero es que cuentes para las personas que nos escuchan cuáles son esas cosas que te parecen importantes que tú has dicho. Los papás requieren esfuerzo porque, claro, los niños no van a hacer ciertas cosas a la primera. Entonces, siempre lo que hacéis es reeducación, colocación de lengua, pero quiero que lo expliques tú para ver esa diferencia de ir al dentista que te saque un diente a ir al dentista que vea si respiras por la nariz, si tu oclusión es correcta, esas cosas. Claro, pues es que, claro, muchas veces, bueno, de antes los papás estaban acostumbrados a te traigo a mi niño para un tratamiento de ortodoncia, te lo traigo una vez al mes, le haces el ajuste y ya está, hasta el mes siguiente. Exacto, aprietas lo que tengas que apretar y en 18, 24 meses ya está, hemos terminado y entonces es verdad que el papel de los padres, más allá de supervisar que los niños se cepillaran bien, que no comieran bocadillos, sí, no comieran bocadillos, no despegaran brackets, era como, bueno, eso es todo lo que me pides, bien. Y pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, claro, el papel de los padres es muy activo en la ortodoncia integrativa. Claro, tú hay que entender que a veces empiezas a trabajar con niños con 3 años, con 4, con 5 y no les puedes pedir responsabilidad sobre hay que hacer estos ejercicios, hay que hacer tal o sea, ahora pues muchas partes de la terapia cuando yo les pongo un determinado tipo de aparato consisten en hacer ejercicios de postura, de colocación de lengua, que a ver, yo les doy muchas veces tenemos que apoyarnos en un logopeda, pero bueno, yo en la clínica intento ya darles unas pautas para que ellos puedan ir un poco controlando. Claro, eso requiere un rato al día y pues cualquiera que trate niños ya sabe lo que pasa con las extraescolares. Que al final, con las extraescolares de los padres. Con todo, claro. Entonces al final, pues muchos me dicen, pues es que no sé cuándo las vamos a hacer, porque es que no estamos en casa, si es que llegamos y es ducha, baño, o sea, cena y ya. Entonces, claro, allí hay que invertir tiempo para empezar. Yo, por ejemplo, ahora con mi hijo pequeño estamos haciendo los ejercicios que yo mando a los papás y a los niños, que yo tengo que decir que todo lo que mando es porque o me ha tocado ya probarlo, o sea, no mando nada que no hayamos probado. Creo que sé yo de casi todos los profesores integrativos que hemos pasado por aquí. Sí, entonces, quiero decir que yo intento empatizar con las familias y entender que les estoy dando faena y que eso es duro. A veces es como, me das otro trabajo y digo, ya es que... Pero claro, es súper importante. Entonces, ahora, por ejemplo, hacemos unos ejercicios que son
durante 30 días seguidos tienes que hacer pues eso, unos poquitos ejercicios de postura, de gestión del aire cuando hablan, de posición de lengua y tal y cual. Son 15 minutos. Yo lo he cronometrado para poder decirles a mis pacientes. Yo lo hago conmigo y este ejercicio dura 3, este 4 y este lo que sea. Y en total no son más de 15. Pero claro, luego las casas son como son. Llegas, estás reventado. O tú has llegado a las 8:30 de trabajar, tienes que hacer la cena, bla, 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 se hacen las 1000 y es duro. Es que es duro. O por ejemplo, pues yo qué sé, cuando yo hago mucho con los pacientes, control de hábitos y de higiene del sueño. Entonces, claro, de repente le dices al padre, pues es que no podéis cenar viendo la tele. O no, bueno, no podéis, pero yo siempre digo, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer en casa, pero te tengo que decir lo que la neurociencia dice, que no es bueno para que el niño duerma bien. Entonces empiezo a quitarles cosas o a ponerles cosas, o sea, les quito cosas que les facilitan en el corto plazo la vida y les pongo otras que les dan trabajo. Entonces, eso es complicado, o hay que cambiar la alimentación. A muchos niños hay que cambiar esa alimentación y les tengo que decir, pues tendrás que pelear con tu peque, y yo he peleado con el mío y sigo peleando, pero se tiene que comer una manzanita a mordiscos y no se la puedes pelar y eso, y con la piel y todo. Y yo a mi hijo pequeño, claro, además lo cuento porque creo que a los papás les sirve mucho para entender que yo entiendo el sufrimiento del padre que tiene que... Yo a mi hijo hace tiempo le ponía una manzana delante y le decía, cariño, te tienes que comer esta manzana, y se me echaba a llorar. Lloraba, porque comer una manzana a mordiscos... psicológico. No, se le hacía una montaña para él, comerse una manzana era una montaña, o sea, era tener que escalar, era como... Pero ¿cómo voy a...? Y la comía como un ratón. Yo a los papás les digo, las primeras las comerá como un ratón, las pelará, pero no se va a comer la manzana. Pues todas esas cosas que las has probado y que sabes que son peleitas en casa y paciencia y respirar hondo y estar tú reventado y decir, ya, pero es que esto es súper importante y tenemos que hacer 15 minutos de ejercicios. Pues todas esas son esas cosas que sabes que son más trabajo para los papás y que sobre todo hay que ayudarles a entender que lo que están haciendo tiene un valor incalculable para sus hijos para toda la vida. Y eso requiere mucho tiempo en la consulta, sí, de educación, que a veces creo que es un hándicap que siempre decimos que tenemos los terapeutas integrativos, porque te visualizan como, me da igual la especialidad, haciendo algo y te dices, no, es que nos vamos a sentar unas cuantas horas aquí a que yo te dé la chapa para conseguir que entiendas todo lo que te voy a pedir y los porqués. Total. De hecho, yo desde que hace unos años empecé con esto, hablo mucho más en la clínica. O sea, antes era como me lo sientan, venga, hola, ¿qué tal? El ajuste, venga, ya hasta el siguiente. Y ahora hablo que mis higienistas a veces por la puerta de cristal se asoman así como diciendo, ¿pero terminas ya? Porque claro, y además cuando te gusta y empiezas a hablar, no te das cuenta y dices, llevo aquí 40 minutos hablando y digo, bueno, pues nada. Pero los papás lo agradecen un montón. Sí. Y sobre todo cuando además les das explicación a cosas que ellos ven que sucedían o que intuían que no estaban bien o que intuyen que no las están haciendo bien o lo saben pero necesitan que alguien les diga, no, efectivamente esto hay que hacerlo de otra manera y entonces pues al final para ellos es un refuerzo positivo y la mayoría te agradecen un montón y a lo mejor no les has descubierto, es decir, la fórmula de la Coca-Cola, pero da igual, pero te agradecen un montón que digas, oh, gracias, qué interesante todo, te dicen, qué interesante todo. Digo, hombre, y que yo creo que esta forma de trabajar, por un lado, dando la información, ya como que pones la responsabilidad sobre ellos, ¿no? De decir, teniendo la información, ahora tú tomas la decisión, ¿no? Uh-huh. Y siempre va a ser una mejor decisión tomada cuando tienes más información que cuando tienes sesgos. Y por otro lado, que cuando tú explicas algo desde el por qué y el para qué, a nivel neuronal, la persona va a responder mucho mejor, porque no es hago esto porque me lo ha impuesto, me dice que sí, lo tengo que hacer y ya está. No, te han explicado un por qué y un para qué con un objetivo con un propósito. Claro, y ese cerebro va a hacer un clic más fácilmente de decir, ostras, pues es que... Y en base a lo que dices, pues es un trabajo a corto plazo que va a ser un beneficio a muy largo plazo. Que lo que hagas ahora, pues a lo mejor eso te ahorras el ponerle un aparato a tu hijo a los 12 años. Sí, yo normalmente voy mucho más allá y ya les digo, y cuando digo, pasarán décadas, digo que esto pensamos que pasa despacio, pero de repente te has plantado ya con los 50 y dices, digo, y de mayor, digo, si es que la gente que, pues eso, que creció, pacientes que han crecido pues con su mandíbula pequeñita, con su paladar estrechito, digo, son los que antes empiezan a manifestar problemas ya de respiración más graves, de apneas, digo, con sus CPAPs, ahí todos, digo, pues son pacientes que
eso se podría haber evitado si hace 30 años o 40 hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, que no lo sabíamos. Entonces, claro, yo siempre voy pues eso, a muy, muy largo plazo, porque es que es así, o sea, realmente lo creo. Entonces, pues eso, para ellos igual poder reducir una ortodoncia o simplificarla es un objetivo un poco más a medio plazo, pero la verdad es que los papás, como somos, y vemos a nuestros hijos ahí con amor infinito, cuando les hablas de tus hijos ya ancianos casi van a estar más sanos, hasta eso yo veo que les llega, que piensan, ostras, pues... Y luego que muchos papás estamos ya en una edad en la que empezamos a sentir en nosotros mismos el impacto de esas cosas que no se hicieron bien en su momento, y creo que ahí como que conectamos con el no, yo quiero que mi hijo a mi edad esté mejor que yo. A mí me pasa, o sea, yo soy una de esas ortodoncias andantes que si hace 30 años hubiera sabido lo que sabe ahora, yo tendría, siempre lo digo, otra boca, otra cara, más o menos como soy yo, pero versión mejorada. Claro, y funcionalmente sería mejor. O sea, yo tengo ahora cositas que digo, esto es porque hace 30 años pues no se me hizo, porque no se sabía la ortodoncia que yo hubiera necesitado. Pues esa es la ortodoncia que hay que dar a los niños ahora. Esa que hará que sean mucho mejor que los papás de ahora. ¿Y a esos papás a corto plazo? ¿Cuáles piensas tú que son las banderas rojas, los sistemas de alarma que tienen que hacer pensar que su niño, por muy pequeño que sea, tiene que acudir a un especialista como tú? Pues la primera y más evidente es la de la respiración y la boca abierta. Esa es la primera, que es súper fácil de identificar para ellos. Él va con la boca abierta, duerme con la boca abierta. Yo siempre les digo, observadlos, porque muchas veces hay papás que no, que vienen súper informados y vienen directos. Es que mi hijo ronca. Entonces ya está. Ahí ya sabes que vas a tener que explicar, pero bueno, ellos ya se han informado. Pero luego hay otros que no, que les tienes que decir, tienes que hacer una investigación en tu casa. Te doy unos días, yo les mando un cuestionario y les digo, pero no lo rellenas enseguida. Observa un poco a tu hijo y luego responde. Entonces, lo más evidente siempre es eso, la boca abierta durante el sueño, la respiración sonora, audible, que a veces me dicen, no, mi hijo no ronca. Digo, ya, pero tú lo oyes, desde tu cuarto tú lo oyes respirar. Pues si lo oyes, ya, esto no está yendo bien. Las parasomnias, todas esas se despierta un montón por la noche, se levanta a hacer pipí, se levanta con estas cosas de la boca seca por la mañana, moquitos secos. Los niños que todo el tiempo tienen mocos, que los papás lo han normalizado, pues tienen mocos, y siempre que entran por la consulta, no os imagináis a cuántos niños les sueno yo personalmente los mocos y les digo, suénate los mocos delante de mí, y miro a ver cómo es eso, porque muchos niños no saben sonar, y van todo el día con los mocos colgando y no saben, y hay que empezar por algo tan básico como decirle, te voy a enseñar a sonarte los mocos. Y luego, ¿qué más? Yo cuando les mando un cuestionario pues eso, como hay un montón de preguntas más relacionadas a lo mejor con el rendimiento del niño y cómo está durante el día, qué come, los malos comedores, tarda un montón en comer, se le hace bola todo, problemas. A nivel dental hay muchas cositas, pero esas ya siempre, los papis, algo que sea súper evidente el apiñamiento, siempre les ven las bocas bien. Quiero decir que no ven, que es normal, quiero decir que no están entrenados para eso. Pero en casa lo peor es eso, es sobre todo lo de la boca abierta y respiración, es lo que antes nos dice que ese peque no está creciendo bien. Y lo que es más fácil para los papis de ver. Así, en cuanto los observan un poquillo, lo más fácil. En la clínica sueles trabajar bastante con estas cositas que estás nombrando ya, ¿no? Que lo llamas como las 4 patas funcionales del organismo. Entonces, explica un poco el tema de la posición de la lengua, porque yo creo que hay mucha falta de conciencia en el tema de la posición lingual, ¿no? Y la importancia que tiene en todo, en la respiración, en la calidad de la boca. A ver, a nivel de desarrollo craneofacial, porque a otros niveles, pues ya las expertas. No, pero no me hagas así, porque yo lo digo siempre, para mí la lengua, muy unida a la respiración, es ese eje conductor que tendría que darse en prácticamente todas las profesiones sanitarias y que no se da en ninguna, y que entonces al final terminas teniendo especialistas muy diversos, desde visiones muy diversas, y nadie englobando y haciendo algo holístico, integrativo, que podamos entender todos. Entonces, lo de la lengua, a mí la lengua me la dieron primero en anatomía y jamás se supo más y jamás me explicaron todo lo que he ido aprendiendo después. Y luego, claro, pues haces una formación de cadenas, porque la lengua y el suelo pélvico.
es que ni me dieron el suelo pélvico ni me dieron la lengua, y en teoría era fisioterapeuta y tenía que saber. Entonces, tampoco hay que dejarlo así porque yo creo que... Sí, no, me refiero más a que, por eso, por ejemplo, el tema de cadenas musculares y tal, pues hombre, yo de momento sé que hay relaciones y tal, pero tampoco... Poco a poco. El caso es que, a ver, la lengua es, yo lo digo, es como la directora de orquesta del crecimiento. Entonces, es el estímulo primordial del crecimiento del maxilar superior, del paladar. Y tiene que estar apoyada plenamente en el paladar, no en la punta de la lengua, que eso todos los niños lo saben hacer, sino plenamente apoyada. Yo siempre a los papis les digo, hasta que me compré una cosita de estas de paladar y lengua que he visto por ahí, yo siempre les digo, mira, el paladar es esto, y la lengua tiene que estar pegada. Y cuando la lengua está pegada, y cada vez tragamos unas 1500 veces al día tranquilamente, la lengua empuja hacia afuera, empuja hacia adelante y hace que toda esta zona de la cara, no solo el maxilar, no solo el paladar entendido como el arco dentario, toda esta zona de la cara crezca en todos los planos del espacio. Y claro, yo les digo, súper importante porque están las fosas nasales súper cerca, los senos por aquí, digo, es que es súper importante que todo crezca amplio. Si el maxilar superior, si el paladar, como la lengua no apoya, no crece bien, la mandíbula tampoco puede. Y de hecho la lengua tirando hacia arriba y hacia adelante es la que hace que la mandíbula ni crezca hacia atrás cerrando vías aéreas, ni crezca demasiado hacia adelante haciendo caras de mandíbula muy prominente. Entonces, claro, es tan difícil encontrar niños que desde pequeños tengan la lengua en su sitio, es que es muy difícil y es culpa de la alimentación, el estilo de vida. O sea, pues es que yo le digo, cuando a los papás les digo, es que hay que comer, pues como decimos los odontólogos así integrativos, seco, duro y fibroso. Y saco la lista y son 6 cosas. O sea, es que hay muy poco. En la alimentación de hoy en día, el mundo moderno nos lo ha puesto muy difícil en ese sentido. Y entonces, sí, nos ha facilitado tanto. Claro, todo es blando, todo es tal. O sea, no damos estímulos reales. Claro, ya no comemos raíces ni frutos secos del árbol. Hasta una verdura que es muy sana se come cocida y está blanda. O sea, quiero decir que. Entonces, pues eso. O sea, encontrar una lengua que funcione bien. Y luego hay también, si escarbas un poco, hay bastante problema de anquiloglosia y de lengüitas que ya desde el principio, es verdad que ahora hay mucha más conciencia con eso y ya desde las primeras semanas de vida por problemas de lactancia ya a muchos se les hace la frenectomía de bebés, entonces ahí a lo mejor, pero hay mucha lengua que tiene un frenillo corto, que no es funcional, que tienes que trabajar un montón con un logopeda, les das más trabajo a los papás. Yo cuando ya mando al peque a un logopeda, yo ya les digo, mira, ya lo siento, digo, porque os voy a abrir otro frente. Y además las visitas al logopeda al principio pues son relativamente frecuentes. Pero es que lo de la lengua es tan importante que yo ahora cuando un peque entra por la puerta no le miro dientes, o sea, lo primero que veo es si la boca la trae abierta, cerrada, si viene con mocos, sin mocos, y enseguida cómo está esa lengua, que sube, baja, yo siempre les digo, hazme una ventosa a ver si sabes hacen un ruido, bueno, en fin, pero es súper importante, o sea, si no hay lengua en posición no podemos hacer que el desarrollo sea correcto. Y además yo les digo, la lengua es la responsable de que además después de un tratamiento que inicias pequeñito, todo sea estable y que siga bien durante el tiempo. O sea, cuando ponemos aparatos para expandir paladares, desde muy pequeños, al final lo que estás haciendo es hacer con el aparato lo que la lengua no ha podido hacer, que debería haber hecho. Entonces, la lengua tiene que coger luego ese testigo. Es decir, vale, yo pongo al día el crecimiento con mi aparato, pero luego tu lengua tiene que coger el testigo, porque yo no quiero tener que estar a los 12 años con un expansor haciendo lo que el crecimiento tiene que hacer de manera natural. Entonces, si esa lengua no conseguimos que funcione bien, pues eso, te trataré y vendrás un tiempo después y una parte la habremos perdido. Y entonces lo de la lengua es súper importante. Y es una parte que da mucho trabajo, da mucho trabajo, entonces es dura. ¿Te encuentras con muchas objeciones para lo de duro, seco y fibroso? A ver, o sea, yo creo que en el fondo los padres son conscientes, o sea, de que nuestros hijos, yo siempre digo, nosotros comemos mejor de lo que comen nuestros hijos ahora, comíamos cuando éramos niños, nuestros padres comían mejor y nuestros abuelos mejor. Y yo creo que ellos son conscientes de que poco a poco, pues eso, al final vamos hacia blando y claro, yo siempre les digo... Rápido. Claro, y luego es que están los papás tan preocupados porque los niños coman, o sea, lo que sea, pero que coman. Y que coman, o sea, que coman. Que prefieren adaptar la consistencia y no tener a un niño, pues yo qué sé, 40, 60 minutos intentando comerse un filete.
Entonces cuando se lo dices, yo creo que asienten así como pensando, tiene sentido, esto que me cuentas tiene sentido. Y yo creo que cuando les das pautas concretas, pues esto es como todo, a mí me pasa igual que si tú vas a donde sea y tú quieres pautas concretas. Entonces cuando les dices, pues mira, tenéis que dejar de comprar pan de molde, tal cual, no puede entrar en casa. El pan de molde es para los cumpleaños, si acaso, vale. No le cortéis más la fruta, ay, es que si no, no se la come. Digo, pues ya se la comerá. Digo, yo siempre vuelvo a mi hijo y siempre pongo el ejemplo, digo que yo esto lo padezco, digo, yo sé lo que os pido y sé que al principio es duro, pero si no le pones otra cosa que una manzana delante, pues al final se la comerá, yo qué sé, poco a poco. Y yo siempre les digo, la carne no se la cortéis, que muerdan. De vez en cuando hay un papá que ha tenido alguna mala experiencia con algún atragantamiento o algo así, y entonces les cortan todo pequeño, entonces con ellos hay que trabajar un poco más y decirle que no te preocupes, que tu hijo lo puede gestionar. Y yo de hecho les digo, córtale el filete, digo, en un restaurante no lo podemos hacer, pero en casa sí, córtale el filete en un par de trozos, déjalo que lo coja con la mano, que lo desgarre, o sea, digo, tenemos tan pocas oportunidades que hay que aprovecharlas todas. Bocatas bien duros, pero duros. Digo, hay papás que se ríen y me dicen, pues del pan de ayer. Digo, pues del pan de ayer, venga, ya está. Y entonces ellos, o sea, en el fondo creo que lo saben, se sienten apoyados y si les das pautas súper concretas, dicen, bueno, tengo por dónde empezar a trabajar. Y entonces luego ya le dicen, que lo ha dicho la dentista, ¿eh? A los niños le dicen, Eso funciona. lo ha dicho bastante. Patricia, ¿eh? Y yo cuando vienen siempre les digo, ¿cómo vamos de manzanas? Y bueno, pues hay papás que lo consiguen antes que otros, pero muchos sí, que cuando vuelven y me van diciendo, de hecho yo les doy unas hojitas como de seguimiento y para que, pues eso, como de hábitos y tal, y para ver cuánto se ponen los aparatos, tal. Y siempre en la cuadrícula que queda vacía para un hábito que vamos a trabajar, yo siempre les digo, cada manzana que te comas, venga, una pegatina, les doy unas pegatinitas porque a los niños nada les gusta más que pegar una pegatina de estrella brillantita. Y entonces pues van llenando y bueno, pues ahí vas trabajando poco a poco para que, bueno, pues venga, pues una manzana, una manzana, antes era ninguna, pues ya está. Y si además ahí me meto un poco en el trabajo de Bea, también de la saciedad, ¿no? Que como padres o como tutor o como yo como tía de mis sobrinos, ¡ay, que coman! Y dices, ya, pero es que tú las mencionas, ese potito que las puedes hacer en casa con toda tu buena voluntad, un plátano, una manzana y una naranja, y tú como adulto, con un estómago tamaño adulto, comete mordiscos, un plátano, una manzana y una naranja, es que no eres capaz. Entonces, a no ser que tengas otro tipo de problemas. Entonces dices, ¿cómo puede ser que una criatura tan pequeñita, con un estómago tan pequeño, o sea, que todo sea blando, que todo esté triturado, aparte ya de meternos en azúcares libres y en otro tema de cosas con la insulina y con el síndrome metabólico, es que tú no serías capaz de comerte 3 piezas de fruta masticadas? Sí. Es que claro, además, con el tema de la nutrición, que también como ha cambiado tanto en los últimos años, y a ver, todos tenemos a lo mejor pues como nuestras creencias sobre eso, ¿no? Y algunos papás las tienen también pues muy arraigadas y algunas muy arcaicas. Y entonces, claro, dices, es que tengo que ponerme aquí a explicarle, y yo no soy nutricionista y no me quiero tampoco meter así demasiado, ¿no? Pero claro, tienes que ponerte a explicarles como un poco más allá en áreas que no son tuyas, pero que dices, bueno, es que si no le explico 3 cositas, claro, es que no podemos avanzar tampoco con esto. Pues yo creo que en nutrición, y teniendo el respeto a los nutricionistas, pues que creo que todos los sanitarios tenemos que saber un pelo algo para informar, porque es que lo que dices tú, hay creencias arcaicas, pero no solo eso, es que tu cuñado opina de nutrición. O sea, porque igual de ortodoncia, como que no se la juegan, ¿no? Y lo de fisioterapia, a veces, pues según de qué temas, pues tampoco se la juegan. Pero de nutrición... Sí, es un tema que está... La información está ahí y ahí encima hay tantos tipos de todo, de dietas, de maneras de alimentarse, sí, es un tema del que todo el mundo tiene una opinión formada, propia. Pero mira, la que no falla, y podríamos partir de la base de ahí, que tú has estado diciendo antes, nosotros comemos un poco mejor que nuestros hijos, nuestros abuelos lo hacían mejor, nuestros bisabuelos. Es como cuando vayas a un supermercado, no eches nada al carro que no compraría tu bisabuelo. Se te queda muy corto, ¿eh? Yo lo hice hace años por claro, y entonces es como, ¿qué vas a comprar? Alimentos primarios. Total. O sea, que no te enseñan la etiqueta porque no tienen. Claro, sí, muchas veces es la falta de reflexión que hay hoy en día y la infoxicación que decíamos el otro día, pues en muchos temas, ¿no? Pero en decir, me voy a comprar un yogur al estante de los yogures, y para encontrar un yogur natural sin azúcar, te las ves y te las deseas. Sí. Y hoy en día pues igual tienes, no sé, 30 o 40 tipos de yogures diferentes, que nuestros bisabuelos no conocerían eso. No. O sea, es que es como... Y simplemente guiándote por eso, ya
habría mucha reestructuración beneficiosa. Sí, yo a mis pacientes muchas veces, esto ya, pues eso, hablando como persona madre de familia, digo, pues es que nosotros vamos a un supermercado y el 95% del supermercado nos sobra. Claro. Digo, hay pasillos que no puedes ni entrar, que es como, este pasillo ni entres y ya está. Claro. Y yo voy con, nosotros vamos, y que hay papás que no saben que esa aplicación existe y siempre vamos con Yuka o algo así, para por lo menos tener un punto de partida para decir, haz una criba, que además a los niños les encanta jugar con eso, y parece que no, pero van interiorizando punto rojo y bueno, pues yo siempre les digo, hay que gamificar un poco, porque si no los niños no entienden. Sí. Entonces, el mío, por ejemplo, le encanta ir por el supermercado y ir escaneando y ya sabe que lo que... Y lo que pasa que el tema de algunas aplicaciones, es lo que digo yo, ¿no? Es para personas que comen muy mal y quieren empezar a hacer cambios, está bien, pero para cuando ya hay algo patológico o hay que rectificar más cosas o realmente a llegar a unos mejores hábitos, pues se queda un poco corta. Y lo que hay que hacer pues es educar a la persona y darle la información correcta para que sea autosuficiente en las elecciones y no tenga que depender de una app. Claro. Sí, no, total, sí. Además es lo que dices tú, en realidad es muy fácil diferenciar. Pero bueno, para empezar está bien. Sí, o sea, más que nada es que hay veces que yo les pregunto, ¿y tú qué desayunas? Y claro, pues empiezan a nombrarme toda clase de cereales, tal, galletas, tal. Entonces, aunque sea para decirle, bueno, pues si no puedes, porque claro, no es mi labor, y no quiero meterme ahí, que ya no me falta más que eso, y porque yo no soy nutricionista al final. Pero para darle a los padres, aunque sea, claro, yo no le puedo decir de repente, pues se los quitas porque estos no puede desayunar eso. Entonces digo, bueno, pues por lo menos ve baja un escalón de cereales malos, por lo menos que no sean esos que llevan tanto azúcar, que sean unos sin, o que, no sé, como por darles alguna pautita. Pero bueno, sí, que igual que los mando al logopeda, los tendríamos que mandar y ya me matan los padres directamente. Bueno, yo creo que ahí viene lo de quizás crear reales equipos multidisciplinares para que igual no tengan que ir al nutricionista, pero tú tengas un pack en el que vea una nutricionista integrativa, sí que diese lo que yo llamo como unas pautas generalistas, como lo que has dicho tú. Pues yo les digo esos 6 alimentos, ¿qué tal? Bueno, pues es que yo creo que el dar información de lo que sería lo mínimo. Yo creo que a mucha gente le ayuda por lo que decía ella, porque la intoxicación de información y de no saber, hay que dedicar tanto tiempo, hay que hacer un máster. O sea, si tú quieres ser un padre responsable con la cantidad de información que hay, es que te haces un máster de calzado, un máster de dentista, un máster de nutrición. Yo lo digo siempre como el autónomo, ¿no? El autónomo que al final tenemos que saber de tantísimas cosas que casi no te da tiempo para seguir formándote en lo tuyo porque tienes que saber absolutamente de todo. Pues como padre yo creo que falta lo mismo y si tú te has detectado con tu hijo que vas a un profesional, que ese profesional tuviese de la mano a otros profesionales para facilitarte la vida, para que no tengas que ir a 10, sino que con lo que te pueda dar ese profesional, aunque como dices tú, yo no soy nutricionista, pero bueno, si tú tienes una hoja firmada por un nutricionista que dice, mira, es que el mínimo de los mínimos es esto, y digo, va en el pack de que yo como integrativa necesito que hagas esto, porque, bueno, pues claro, si no fortalecemos la mandíbula, si no fortalecemos la musculatura de la cara, si ese niño no mastica, pues puedo poner un aparato, pues si la lengua no va donde tiene que ir, me va a destrozar todo el trabajo del aparato, entonces va muy ligado y va muy de la mano, ¿no? Sí, totalmente. Y además que los cuidados así un poco más generales es como que nos beneficiamos todos, te quiero decir, hay unos mínimos, como decía Esther, que son para adultos, para niños y para todos. Yo hay a veces que en consulta alguna persona que te dice, no, pero es que ciertas cosas las tengo, porque una de las cosas es generar el mejor ambiente posible dentro de tu casa para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces es como, no, es que tengo que tener para los niños no sé qué, digo, pues es que hay según qué cosas que si no son buenas para ti, tampoco son buenas para los niños. Entonces, partir de la base que además es mucho más fácil educar de niños que cuando eres adulto ya. Y tanto. Entonces, pues igual que pasa con los ejercicios de la boca y con la reeducación de la boca, con la alimentación y otras cosas añadidas, las emociones y tal, pasa lo mismo. Si tú le das cierta educación cuando es niño, cuando llega a la edad adulta, eso que lleva ganado. Y eso me hace pensar, ¿tú ves mejoras en los padres a los que les haces trabajar con sus hijos esa reeducación? Porque yo creo mucho, igual que yo siempre digo que tengo sagas familiares, he tenido el honor de tener familias en las que he tenido 4 generaciones, voy perdiendo siempre una de las generaciones por edad, pero claro que los veo entrar y digo, es que, pero eso no es genética, eso es epigenética, o sea, eso es, has aprendido a andar
porque está tu padre que había aprendido de su padre y entonces andan los 3 iguales o los 4 iguales. ¿Tú crees que cuando un padre se dedica a colocar la lengua al niño, a hacer ese ejercicio, él también asume esos cambios y puede mejorar? Yo creo que sí. A ver, unos más que otros, pero creo que muchos sí. Es que aparte hay muchos que cuando yo les enseño los ejercicios a los niños, siento al papi delante o a la mami y le digo, ven, que es que además tienes que aprender, ¿verdad? Tienes que supervisarle. Claro. Entonces yo les digo, a ver, pon la lengua así, y hay padres que sí, que dicen, mira, se pone así y aprenden, y otros que dicen, que no puedo. Y digo, pues no tienes que trabajar. Sí, claro. Sí, o a veces estás hablando de respiración y está, pues eso, el papá y mamá y la mamá le dice, tú también roncas de noche, pues mira, a ver, igual tienes que venir y siempre dicen, bueno, una cosa detrás de la otra, una cosa detrás de la otra, pero claro, ellos sí, muchas veces, sí, o sea, lo que les dices a los niños se dan cuenta de que vale para ellos y de que están, pues, como los niños o peor y de hecho algunos, pues un tiempo después vienen y ya y dices, ahora ya puedo empezar a trabajar, puedes empezar a trabajar conmigo. Claro. Pero sí, a ver, yo creo que es muy difícil, ¿no? Que si les explicas de verdad, como decías tú, les explicas bien y entienden todo el razonamiento, pues tampoco pueden desver ni con ellos mismos. Sí. Ya empezarán ya plantas ahí un poco, digo, ya siento... Y luego la competitividad de mi hijo lo hace bien y yo no soy capaz. También habrá Sí. eso también. Claro, bueno, y lo que hablábamos, que una vez que sabes algo, no lo puedes quitar de la cabeza, ya lo sabes, lo has aprendido y ya lo sabes. Y luego que yo creo que claro, los niños para todos los padres es un punto débil, ¿no? Para nosotros es como, si lo tengo que hacer por mi hijo, la mayoría de las veces, y sobre todo más las madres, es así la cosa, todavía lo haces más que si fuera para ti mismo. Sí, o sea, los padres somos así, los niños están lo primero, en general, por lo menos, los niños son lo primero y sí, a lo mejor cosas que por nosotros no haríamos o no dedicaríamos el tiempo, pues por ellos lo sacas y hay muchos, pues sobre todo los papás que cuando vienen, claro, a mí ya, quiero decir, se me ven, o sea, en la primera visita ya empiezo a hablarles de todo, porque ya en la primera ya siempre unas pinceladas de todas estas cosas les doy y los papás se quedan así como diciendo, o sea, que todo esto tiene que ver. Y entonces, o sea, yo creo que si un padre no está dispuesto a todo eso, y me ha pasado alguna vez, padres que mientras yo les explicaba me miraban así como diciendo, ¿y no han vuelto? Y ya está. Quiero decir, y está bien, quiero decir, no eres mi paciente, o sea, si de verdad crees que hacer todo esto bien no va a requerir esfuerzo o no estás dispuesto a hacerlo y prefieres ir a un profesional que te diga, no pasa nada, venme en 4 años y ya en 4 años te pongo lo que sea, pues bien, también está bien, quiero decir que lo que resuene contigo. Pero el que se queda normalmente, entiendo que ya ha entendido que va a tener que trabajar un poco con el niño y que no va a ser tan fácil. Asumir responsabilidades. Claro. Y oye, además es que o sea, es verdad que es un tipo de práctica que efectivamente deja la pelota en tu tejado. O sea, al final yo les digo a los papás, digo, ya es más cómodo lo otro. O sea, conceptualmente es mucho más fácil decir, es que como es genético, pues no puedo hacer nada, bueno, pues ya cuando tú me digas le ponemos el aparato. A decir, no, es que lo que hagamos en estos años va a tener un impacto real en la salud de mi hijo toda la vida y mi hijo ahora tiene 4, 5, 6, 7 años, no le puedo responsabilizar de hacerlo, luego tengo yo que estar ahí detrás. Entonces, bueno, pues claro, ellos entienden que están asumiendo una responsabilidad y luego, bueno, pues a unos nos sale mejor y a otros peor porque luego la vida es como es y nos lleva como nos lleva. Pero bueno, en general ellos están ahí como... Y pregunta así rara. ¿Te llegan de primera opción? O sea, eres como la ortodoncista de primera opción, que ya pueden saber que mira otras cosas, o te llegan porque referidos de otros profesionales, o te llegan porque han ido a otros profesionales, no les ha cuadrado. Pues es que me llega de todo. Me llegan papis a los que otro papi les manda porque yo les he hablado y les estoy tratando, mejorando la respiración y tal, y entonces ya vienen diciendo, es que mi hijo respira mal y te traigo porque me han dicho que tú eso lo miras. Luego me llegan de profesionales, pues eso, que ya nos conocemos y saben que yo trabajo de esa manera y tienen un paciente en el que han detectado algo y saben que el enfoque tiene que ser integrativo. Luego yo es que tengo, claro, nuestra clínica desde hace muchos años, entonces tienes pacientes que son de toda la vida y directamente tampoco se han pensado ir a otro sitio y bueno, pues es integración, pues bien. Será lo que me viene bien. Me viene bien y ya está, hay un poco de todo. Y las menos, sí que llega algún paciente al que a lo mejor lo ha llevado otro ortodoncista y el planteamiento que le ha hecho es tan
simple, tan simplificado, tan al aparato, que algo no le ha cuadrado y entonces ha seguido buscando hasta llegar a mí. Sí. Pero cada vez me llegan más ya enfocados, que eso es maravilloso, porque yo hace unos años cuando empecé tenía que venderle esto a todo el mundo, o sea, tenía que venderle la peli a todo el mundo y a todo el mundo decirle, espera, es que ahora esto, pues mira, es así, funciona así, y ahora muchos ya vienen con los deberes hechos, que digo yo, que a veces es una trampa, porque a veces vienen tan informadas, eso siempre son mamás, tan informadas que, o sea, que están muy bien informadas, pero que siento que vienen como con mucha ansiedad, porque son como hasta demasiado conscientes de lo importante que es hacer eso y entonces a veces digo, o sea, tranquilidad, que lo vamos a solucionar y hay tiempo, pero porque veo que, claro, la maternidad es tan exigente ahora y hay mamás que se lo toman tan en serio que quieren que cada uno de los pilares esté perfectamente controlado desde ya. Y es un perfil muy concreto además que me encuentro a veces en la clínica y hay que ayudarlas a bajar un poco el nivel de autoexigencia como madre y de ansiedad, porque tampoco ayuda y porque no es bueno para ellas. O sea, es un reto. Yo siempre les intento explicar que hasta los 5 o 7 años tu hijo va a regular su variabilidad de la frecuencia cardíaca, su corazón con el tuyo. Entonces, depende de la ansiedad que muestres, tal cual, depende de tu respuesta ante cualquier estímulo, el sistema nervioso, o sea, la parte totalmente inconsciente de tu hijo se está formando su personalidad a responder como respondes tú. Entonces, menuda responsabilidad, ¿eh? Es más, pero quizás es más en el sentido de decir, vale, como tú respondes, es como se va a criar tu hijo, igual tienes que poner la barrera un poquito más abajo, tienes que desconectar más veces, te tienes que cuidar tú, porque es la manera de poder cuidar al otro. Total. Lo que pasa es que ahí nos iríamos a abrir otro melón, y a rascar un poco más allá, porque este tipo de personas normalmente son autoexigentes en todas las áreas de su vida, por naturaleza, pero nos tenemos que ir muchas veces a su infancia para trabajar eso. O sea, no es baja el nivel de tal, no, vamos a ver. Cómo eras, que te exigía, porque no puedes fallar, a quién le tenías que yo soy de la opinión demostrar. De que todo el mundo tendría que tener un psicólogo de cabecera, o sea, ir a terapia como lo más normal, si es que no hay nadie que no tenga historias, y yo decir que... Y cuando les empiezan a hablar de eso, pues les hace un clic la cabeza, a veces rompen por algún lado y ahí empezar a trabajar ahí mucho más si atrás. piensan que no tienen nada, hay un 1% diario que mejorar, que el psicólogo te puede ayudar muchísimo. Sí, pero hombre, ya solo por el estrés de hoy en día, todo el mundo debería de ir en algún momento a esa terapia de toma de conciencia, aunque sea de... Sí, pero vamos, que yo creo que con las vidas que llevamos y... Es que yo creo, no sé, yo de verdad no creo que haya nadie que no tenga melones que abrir y historias que resolver y traumitas que solucionar que te están condicionando. Es que me parece casi imposible. Porque la vida es tan larga y pasan tantas cosas que me parece casi imposible no tener algo que te esté ahí como... ¿Tú tienes alguna técnica que utilices para anclarte a tierra, para equilibrarte, para relajarte? Ay, la cerámica. No, a ver, yo siempre he sido muy de técnicas manuales desde niña, de manualidades, de cosas, de pintar, de tocar madera, de pinturas, barnices y de todo. Y ahora la cerámica como que ha entrado y es como, uy, digo, esto me gusta todavía más. Yo me anclo así, o sea, mi manera de... Me desconecto de todo y se me pasan las horas es siempre con algo de ese estilo. También la cerámica es barro, que también tiene... La cerámica es maravilloso, creo que reúne ahí todo. Además, si te gusta pintar, pues en la cerámica pintas. Si te gusta escribir, en la cerámica escribes. O sea, yo todo lo que... Pues eso, todas las cosas que a lo mejor he hecho antes, el taller de cerámica donde voy, claro, hay mucha libertad creativa. Entonces, cada persona vive la cerámica a su manera, totalmente. Entonces hay escultores, hay gente que está todo el día haciendo jarrones y cada uno es súper diferente. Yo estoy empezando, soy súper principiante, pero como yo vengo de unas etapas anteriores de hacer mucho lettering y yo hacía talleres de lettering y todo, pues yo en cuanto puedo, empiezo a escribir y a grabar palabras o cosas de esas y hacer letras. A mí eso va conmigo, entonces es súper guay porque tú ahí lo sueltas todo y eso es una pasada. Y a mí eso, las técnicas esas es lo que... mi rato es guay, es ese.
El rato de meditación, de mindfulness y de todo. Sí. Yo estoy allí y soy súper feliz y tarareo y todo. Estoy... y mira, a lo mejor mi marido está en la misma habitación y yo levanta la vista y me dice ¿cómo se nota que ya...? ¿También va a cerámica? No. Cuando yo hago en casa me compré, en cuanto empecé dije, bueno, digo, esto es maravilloso. Digo, yo en casa quiero hacer también, digo, porque si no, un día a la semana, digo, esto se me queda corto. Y entonces me compré unos cuantos cachivaches y cuando hago eso o cualquier otra cosa de las que yo hago de manualidades o lo que sea, ya, en cuanto a eso, ya mi marido dice, ya, con oírme, ya, es que se nota, es que cada uno tiene su... Sí. Yo tengo que probarlo. O tendría que buscar su punto que buscar. Después, por ejemplo, yo haciendo deporte, no desconecto. Yo soy gente del deporte, hago, porque no me queda otro remedio, que hacer fuerza y tal y cual. Pero para mí es como otra obligación. Y lo hago pues porque hay que hacer. ¿Y no consigues en ese momento desconectar? Pues no. No. Es que ya te digo que cada cerebro funciona de manera. Claro, ¿ves? Yo por ejemplo con eso no es como, bueno, pues es otra cosa que sé que hay que hacer por salud. Pan, pues la hago igual que tengo que comer esto o aquello y no comer esto que me encanta, pero no me lo puedo comer y ya está. Pero yo, ¿ves? Eso no. Y yo, por ejemplo, veo a mi marido, le encanta hacer deporte y él le sienta bien y dice, oh, qué guay, he hecho un entrenamiento y yo digo, pues es que a mí eso no me ha pasado en la vida. O sea, yo termino el entrenamiento y decir, qué bien me siento. Digo, yo estoy entrenando y estoy sufriendo pensando, oh, qué cansancio, cómo me duele este músculo. O sea, no ese gen yo no tengo. Bueno, creo que te tenemos que recomendar a una entrenadora en concreto para que la pruebes, ¿verdad? Pues no digo que no, ojalá, porque ya te digo que para mí es como una tarea más. La pata del ejercicio físico, yo siempre digo que son los que lo llevan genéticamente integrado y los que tenemos que, o sea, por ese por qué y para qué y objetivo, pues ir a por él, ¿no? Yo sí que es verdad que con el tiempo, pues a veces de estudio, a veces de entender cosas y tal, cada vez me ha motivado más y estoy en un momento bien, pero sí que es una pata que siempre he tenido que estar pendiente, más pendiente que de otras, de, que estás bajando el ritmo, reincorpora otra vez. Porque entiendo que tengo amigas que hacen triatlones, duatlones y amigos y tal, y están ahí metidos, sí, que es una droga, que es como una droga. Claro, pues yo por eso digo que la endorfina del deporte puede llegar a ser muy... Claro, pues sí, no... pues yo no segrego endorfinas. Claro, yo no lo tengo tan integrado como ellos. No. Y sí que reconozco que salgo a ejercicio y luego me siento mucho mejor y es uno de los motivos por los que continúas haciéndolo. Pero también es una patita ahí. Sí, no, si yo ahí... Y además mi marido siempre está... venga, que tal, venga, que los ejercicios de fuerza y tal. Y encima yo que tengo la suerte de que no he tenido nunca pues, lo típico, problemas de peso, que en las décadas anteriores era la única razón para que en todo caso sí era como pues, para estar mejor, para perder peso, para lo que sea. A mí eso no me ha pasado nunca. Entonces, no, de hecho ahora hago un montón, al lado de la calle, hago un montón. Pero antes era como, nada, para que, o sea, es que no... Estaba estupendamente sin hacer. Ahora ya no, porque ya tengo unos años y ya pues las cosas se caen. Pero ya te digo, yo lo veo que la gente goza. Yo no gozo con el deporte, yo gozo con la cerámica. Con eso gozo. Yo tengo que volver a probar porque de pequeña tuve una alfanova, ya que era frustración tras frustración. Ay, qué bueno. Bueno, retomando el tema y cerrando un poco el tema que estábamos hablando de las 4 patas funcionales en las que más te marcas tú, ¿no? Hemos hablado de la posición lingual, de la alimentación, que también haces tus tips, y de la respiración, que también has estado hablando, pero quizá adentrar un poquito más, ¿no? Porque la respiración es algo que hacemos automático diariamente, pero una respiración consciente lo hace poca gente. Entonces, el impacto que tiene eso en la evolución de la boca en general y de nuestra salud global, ¿no? Y luego la cuarta patita, que es la de la masticación, que se tendría que tener en cuenta para esa masticación. A ver, para la masticación lo más importante es que sea exigente, todo lo exigente que podamos, y que sea lo que nosotros llamamos bilateral, alternante, que básicamente es que comamos por los dos lados y además más o menos la misma cantidad por los dos, o sea, las mismas veces por los dos lados. Porque cuando no es así, empieza a generar simetrías en el desarrollo. Y muchas de esas se ven desde súper pequeñitos, hay pequeños signos que ves en la boca que enseguida ves ya que ya algo empieza a desviarse y que de pequeñitos lo ves así y de mayores, de hecho... entre otras cosas seguramente, pero esas masticaciones unilaterales son las responsables de la gran mayoría de asimetrías faciales que vemos en los adultos, que es, pues, o sea, esto que decían de, no, es que nadie es simétrico, es normal. Bueno, a ver,
no es normal. O sea, realmente el cuerpo a nivel musculoesquelético es muy simétrico y está esperando que lo uses de manera simétrica. Otra cosa es que luego se tuerce algo por el camino y ya está. Pero en realidad, yo siempre digo, todos podríamos tener una versión mejorada nuestra, simétrica, mucho más funcional, que no te diera luego cositas por aquí o por allá, que no tuviéramos un ojo más pequeño que el otro, casi todos, que las arrugas fueran... Y simplemente, o sea, es tan fácil o difícil como que desde pequeños nos entrenen y la boca sea ajustada para que podamos masticar por los dos lados por igual. ¿Qué pasa? Que desde muy pequeñito, en cuanto algo se tuerce un poco en la boca, el cerebro enseguida escoge un lado para masticar porque le es más fácil, porque ahorra energía, porque la masticación es más eficiente, y cuando ese lado se asienta, es que encima se perpetúa. O sea, ya las estructuras cambian, se adaptan a eso, entonces es súper importante entrenar esa masticación. Entonces lo hacemos, bueno, primero hay que hacer en la boca los ajustes que hay que hacer, pero tenemos cositas para hacer gimnasia de la boca, así porque es súper importante. Y en los adultos hay muchas veces muchos desequilibrios y alteraciones de ATM y dolores y tal que están relacionados con que ese paciente mastica solo por un lado, prácticamente por un lado solo. Es súper importante. Y aunque hemos dicho que es más fácil aprender de pequeño, ¿tú tienes buenas experiencias con la rehabilitación masticatoria en adultos? Sí, muy buenas. Sí, es que claro, hay unos límites, no puedes hacer lo mismo, ni puedes a lo mejor llegar tan allá, y a lo mejor a nivel estructural no puedes hacer ciertos cambios, y desde luego las asimetrías faciales ya, estas pues nos las quedamos de mayores. Pero a nivel funcional sí que se pueden hacer muchos ajustes para conseguir que por lo menos, aunque la boca no sea perfecta en dimensiones, pero que el funcionamiento sea equilibrado. Y un funcionamiento equilibrado ya es un montón para un paciente que tiene dolores, y muchos se resuelven así, con unos poquitos retoques o unos grandes retoques, pero consiguiendo que el paciente funcione simétrico y que la lengua esté en el sitio y que la boca esté cerrada y que respire por la nariz y estas cosas. Este tema de la masticación me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Con la de veces que insisto yo a la gente de la atención plena en el acto de la comida, para muchas cosas. Y entre otras cosas podrían tomar también, haciendo esto, conciencia de cómo están masticando. Claro. Porque yo creo que la mayoría de la gente ni se fija. Claro, no repara en ello. ¿Qué mastican más, por la derecha o por la izquierda? Es que no sé. ¿No? Sí, claro, sí, la gente dirá, no sé. Sí, yo a veces en la boca veo signos y más o menos, y en las radiografías, y más o menos me hago una idea de por qué lado mastica más. Pero yo les pregunto siempre, ¿tú por qué lado dirías que masticas más? Y muchos dicen, pues no sé. O me dicen el contrario, digo... Quienes dicen, es una bruja, que a mí me pasa muchas veces, digo, pues mira, es que tienes la nariz, la no sé qué, la no sé cuándo, esto me hace sospechar, y cuando les haces conscientes enseguida dicen, pues sí, porque yo siempre les pido, cuando hay otros temas del sistema nervioso, intenta masticarme por los dos lados y salivando lo máximo posible, y sin hablar, y sin beber agua, y no sé qué, no sé cuántas. Y yo creo que es la cosa que más me dicen es que no puedo. Es que mastico por un lado, intento con la lengua llevar, y además me hacen gestos muy graciosos que digo, no, es que seguramente estarás intentando llevarte la comida con la cabeza. Digo, vamos a tener dolor cervical por culpa de intentar masticar por los dos lados. Claro, es que en ese sentido entiendo que el cerebro es muy potente, o sea, que si no... O sea, hay personas que de verdad, o sea, tienen una oclusión, o sea, un encaje de dientes que es imposible. Prácticamente, que les pidas que mastiquen más de un par de veces mientras están súper concentrados en masticar, y en cuanto no lo estén pensando, es que, o sea, mecánicamente es imposible que mastiquen bien por uno de los lados. Y ahí sí que hasta que no haces cambios grandes en la boca, no les puedes pedir. De hecho, yo la masticación muchas veces no la entreno al principio. Primero hago cambios y cuando veo que ya la cosa está un poco encaminada, digo, ahora vamos a masticar de esta manera. Porque si no se me desfondan ahí antes. Es ejercicio físico. Hay que generar un sistema de soporte que permita que puedan hacerlo y luego reentrenar poco a poco para reprogramar. Sí. Bueno, pues adentramos en una pequeña sección que hacemos muchas veces de mitos para que nos vaya diciendo qué opiniones. Algunos de ellos ya los hemos visto, ¿no? Pero bueno, vamos corroborando ciertas cosas. De que la ortodoncia es solo cuestión de estética. Súper falso. ¿Los dientes se mueven igual en cualquier momento de la vida? No. En la edad infantil y durante el desarrollo y el crecimiento es un poco más fácil en general.
pero es verdad que tampoco solemos encontrar problemas para mover dientes en adultos. Y de hecho yo, cuando estudio a los pacientes, muchas veces lo digo, porque hay pacientes adultos que te dicen, pero yo me puedo poner ortodoncia. Y yo les digo, totalmente, sin problema. Vamos, yo tengo pacientes súper jubilados con ortodoncia y todo va como la seda. Y de hecho hay veces que te encuentras pacientes adultos en los que los dientes se mueven súper bien, sin tener problemas periodontales, ¿eh? O sea, tienen todo su hueso y los dientes se mueven súper bien. Y también hay veces que hay niños en los que algo se atasca y cuesta, pero vamos, sí, un poco más fácil en la edad infantil, pero nada que suponga un problema para hacerlo cuando eres muy mayor. Y uno más. El desarrollo de la boca no está relacionado con la postura ni con otras funciones del cuerpo. Ay, qué mentira más gorda. Está súper, ¿qué te voy a contar a ti? Está súper relacionado. Hasta el punto de que, o sea, yo les miro todo, pero no porque yo les vaya a poder arreglar nada de eso, sino solo por realmente yo ver y corroborar que eso que estoy viendo en la boca está generando un montón de cambios, que yo muchas veces al paciente le digo, mira esto, ¿ves? En fotos, pues con cuadrícula detrás, fotos de cuerpo entero, fotos donde la postura se ve o donde el cuello se ve, y les explicas todo. Y hasta el punto de que ahora yo ya muchas veces mi recorrido perfecto para un paciente sería que pasara por un otorrino, bueno, en ocasiones por un logopeda, por un podólogo, posturólogo definitivamente. O sea, es que me encantaría que un osteópata, un fisiosteópata, o sea, que hicieran el recorrido entero, que es una cosa que luego para algunas familias pues no es viable por la razón que sea, por razones económicas, por tiempo o porque te miran como diciendo, no me des tanto trabajo que yo he venido a que a mi niño le arregles la boca. Pero realmente el recorrido perfecto sería todo ese y seguramente una nutricionista también, y me estaré dejando alguno, pero eso sería lo perfecto. Con lo bonito que sería tener una clínica así, entrar por la puerta y que alguien distribuidor dirigiese sería mucho más fácil. Yo los compañeros que hay que tienen ese tipo de clínica, que no es mi caso, me dan mucha envidia sana, pero que está muy bien montado, porque es un gusto poder decir, mira, hace que o ven que te echa un vistazo un momento y tenerlo todo juntito, que es como deberíamos tratar a los pacientes. Bueno, y hasta que tengamos esa clínica, quiero que nos digas cómo pueden conectar contigo, cómo te pueden encontrar. En mis redes sociales hay, bueno, no están muy atendidas de momento, pero sí, allí hay datos. En Google me encuentran como Clínica Castillo, es una clínica, no estoy solo yo. Que es nuestra clínica de la familia, pero bueno, que es fácil. Clínica Castillo ahí en el Si no, pondremos en el cuadradito. Si lo tenéis por ahí, y si no, a través de mi Instagram, porque la web está ahí como todavía, la estoy terminando, bueno, pues eso. Así que vamos a hacer el cierre, porque además Patricia se tiene que ir. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a sintetizar. Respira por la nariz, come alimentos naturales, variados, duros, secos, fibrosos. Cuida la posición de tu lengua. Si ves que tu hijo mantiene la boca abierta, corre a tu ortodoncista integrativa de confianza más cercano. Y al final, que mantener el equilibrio de la boca y la salud de la boca puede hacer que tu salud esté bien o tu salud deje de estarlo. Así que muchísimas gracias, Patricia, por acudir a nuestra llamada a ojos cerrados sin saber muy bien a qué venías. Está bien. No he sufrido. Nada, muchas gracias a vosotras, de verdad. Muy bien, a ti. Pero antes de terminar del todo, como ya es de rigor, te vamos a pedir el favor de que nos recomiendes a una persona de tu entorno, una persona que tú conozcas, de confianza, que nos pueda seguir aportando valor en el podcast y podamos hacerle una próxima entrevista. Pues os voy a recomendar a una logopeda, hablando de logopedas y demás, una logopeda que se llama Cristina Liarte, que tiene, bueno, pues eso, una visión también muy amplia, integrativa, una chica súper preocupada por, como me gusta, por hacer las cosas bien y por indagar todo lo necesario y profundizar. Y un taller de cerámica. Buscaos el taller de Yanka, buscaos un taller de cerámica. Quien esté en Zaragoza, la verdad es que muy guay. Bueno, Patricia, gracias de nuevo por acompañarnos y por abrirnos esta visión tan amplia y profunda sobre la ortodoncia. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Y hasta aquí este episodio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que lo que has escuchado te haya resultado valioso. Una idea nueva, una perspectiva diferente o simplemente las ganas de cuidarte un poco más. Ahora te toca a ti. Lleva a la práctica al menos una cosa de lo que hemos compartido. Por pequeña que sea, los cambios reales empiezan así. Si el podcast
¿Te gusta? Suscríbete. Compártelo con alguien que lo necesite y cuéntanos en comentarios qué temas te gustaría que tratáramos. Tu opinión construye este espacio. Hasta el próximo episodio. Cuidaros mucho, somos Esther y Beatriz y esto es Salud con Sentido.